Además, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En este punto 53 al que vamos a pasar, ya concluimos este primer apartado. Dios revela su designio amoroso. Dice el punto 53. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado Jesucristo. Bueno, luego viene una cita de San Irineo que luego leeremos. Afirmaciones principales de este punto. El hecho de que Dios se revela no solo con palabras, sino con palabras y acciones. Bueno, se refiere a que también los profetas, a que también el pueblo de Dios, de Israel, por ejemplo, fue liberado, por poner un ejemplo, ¿no? Entre tantas cosas, fue liberado de la esclavitud de los egipcios, etcétera. Entonces, hay no solo palabras, sino también hay acciones mediante las cuales Dios se va revelando, Dios se va descubriendo. Y el mismo Jesucristo, plenitud de la revelación, no solo utiliza palabras, también utiliza signos. Sus milagros son signos que permiten revelarse a Dios. De hecho, él dice en un momento determinado: si no me creéis a mí, creed a mis obras. Las obras que realiza, los signos, son también una manera de hablar, de hablarnos. Bueno, es por lo tanto una revelación muy adaptada a nuestras entendederas, a nuestra capacidad de entender. Nosotros no solo somos hombres racionales de palabra, no, también nos comunicamos por gestos. Y es más, muchas veces los gestos nos dan más garantía que las palabras. La mayor prueba no suele ser la palabra, la mayor prueba suele ser pues la entrega por amor. Por eso la cruz es el culmen de la revelación, porque ver la cruz y ver que Cristo muere en ella, eso no es una palabra, eso es, bueno, pues es la demostración del amor de Dios. O sea, se revela, esto se ha tomado de la Dei Verbum, otra vez, mediante acciones y mediante palabras. Para apoyarlo y para subrayarlo, se recurre al punto 1950, en donde se dice que hay una pedagogía, la ley moral es obra de la sabiduría divina, es una pedagogía de Dios que prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida, proscribe los caminos malos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme y amable en sus promesas, firme en sus preceptos, amable en sus promesas. O sea que también en la ley moral hay una pedagogía, es decir, mira, te acompaño para que tu pie no tropiece en el camino. Si te prohíbo algo, te lo prohíbo por tu bien. Si te animo a caminar por aquí, por esta senda estrecha, es porque sé que es tu bien, etcétera. O sea, es decir, que hay un caminar de Dios junto a nosotros, que es pedagogía divina. Bueno, pedagogía divina, dice aquí. Y luego también habla del tema de la gradualidad de la revelación. ¿A qué se refiere lo de la gradualidad de la revelación? Pues se refiere a que Dios no se puede comunicar de una manera pedagógica si al hombre que está muy embrutecido, al hombre que necesita una purificación muy importante, pues directamente le descubre el misterio de Dios, no sería capaz. Tiene que irlo preparando pedagógicamente. Por eso todo el Antiguo Testamento es una pedagogía para prepararnos a la llegada de Jesucristo. Y recuerdo que más de una vez, pues, algún oyente pues ha hecho preguntas del estilo de, bueno, ¿y cómo se entiende eso de, pues, de que en el Antiguo Testamento se predicase ojo por ojo y diente por diente? Bueno, porque era necesario, primeramente, pues frenar las venganzas desproporcionadas que existían, digamos, que estaban totalmente
introducidas y como si fuesen la forma normal de proceder, y entonces el precepto del Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente, era una manera ya de avanzar, porque dice, mira, si alguien te ha sacado un ojo, tú sácale únicamente un ojo, pero no te pases más. Entonces fue un avance. Ahora luego viene Jesús y deroga el ojo por ojo y diente por diente y dice, y al que te ha pegado una mejilla pone la otra. O sea, que hay un avance. Y a veces también ha habido preguntas de oyentes que, ¿y cómo se explica pues la utilización de la violencia pues para liberar a Israel? Porque claro, el ejército egipcio ahí cayó, fue aplastado, fue ahogado, pereció en el Mar Rojo y entonces parece, cuando uno lee eso, parece que Dios utiliza la violencia, etcétera, etcétera. Y uno dice, mire usted, que Dios también se ha adaptado a nuestras entendederas, porque en su revelación, hasta que finalmente en Jesucristo llegó a decirle a Pedro, Pedro, guarda tu espada. ¿No sabes tú que mi padre me podía haber enviado una legión de ángeles? O sea, pero hasta la plenitud de la revelación en Jesucristo ha habido una revelación pues imperfecta. La revelación perfecta es la de Jesucristo. Ese es el culmen, ¿no? El culmen de la revelación. Bueno, esto, esta pedagogía, este crecimiento, a otro nivel también lo vivimos en el nivel subjetivo, porque Dios objetivamente poco a poco se ha ido revelando más, ¿no? Pero nosotros también subjetivamente nos ocurre lo mismo, que posiblemente que en un primer momento de nuestra vida estamos abiertos a la revelación de Dios, pero la entendemos todavía mezclada con muchos criterios nuestros humanos, o sea, un poco la hacemos a nuestra imagen y semejanza, la hacemos muy carnal. La revelación espiritual de Dios la hacemos muy carnal. Y según nosotros nos vamos purificando, según nosotros nos vamos desprendiendo del hombre viejo, que dice San Pablo, y vamos siendo criaturas nuevas en Cristo, entonces la revelación cada vez la vamos entendiendo de una manera más sencilla. Y dice uno, fíjate, este texto de la palabra de Dios lo que me dice. ¿Y cuántas veces lo he escuchado yo y no me ha abierto a la comprensión más profunda que hoy de repente entiendo? Claro, porque yo me voy abriendo a la revelación de una manera pedagógica cada vez más, poco a poco. ¿Eh? Es un ir creciendo, en esa. Dios tiene paciencia, Dios tiene paciencia para que vayamos creciendo. También nosotros tenemos que tener paciencia para ir creciendo, pero paciencia, pero perseverancia. Yo digo que la paciencia, para que no sea pereza, tiene que ser paciencia perseverante. Bueno, pues se nos ofrece un texto de San Irineo que dice lo siguiente. San Irineo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina, bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Dice San Irineo, el Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Fijaros que San Irineo de León es un autor del siglo II, claro, por lo tanto, y además es un discípulo de la escuela de Juan. O sea, que quiere decir que tiene su testimonio, su comprensión del Evangelio, tiene una gran importancia para nosotros, ¿no? Repito su frase. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Bueno, o sea que en esa pedagogía divina, en ese ir poco a poco revelándose, San Irineo lo dice como un irse acostumbrando. Irse acostumbrando. Claro que, ¿sabéis ese famoso refrán que dice, ¿no? El roce hace el amor. El roce hace el amor. No se puede aplicar eso en el mismo nivel a Dios y a nosotros. Porque está claro que Dios no necesita de esa pedagogía de ir poco a poco para amarnos. No. Eso si lo aplicamos a Dios en un sentido simbólico, porque ya sabemos que Dios no necesita ir creciendo y poco a poco purificándose para acostumbrarse a estar con nosotros. No, Dios es
es perfecto, Dios es infinito y por lo tanto en su designio y en su capacidad de amarnos puede hacerlo plenamente y de hecho lo ha hecho plenamente desde el primer momento. Pero claro, es verdad que nosotros sí que tenemos que acostumbrarnos a estar con Él. El roce hace el amor. Y entonces, en ese sentido, eso sí se puede aplicar, ese principio del roce hace el amor a nosotros, que necesitamos, ¿no? Acostumbrarnos a estar con Él. Necesitamos, si me permitís un ejemplo, cuando uno va a hacer ejercicios espirituales, pues suele ocurrir que al principio, en las primeras meditaciones, no es tan fácil entrar de golpe en los ejercicios, porque uno tiene pues en su memoria muchos recuerdos, muchas cosas de las que no termina de un poco de deshacerse, y entonces necesita como pues no sé, dependiendo de cada uno, ¿no? Pero 1, 2, 3, 4 meditaciones para pues para meterse a tope en los ejercicios, ¿no? Para no distraerse, para disfrutar de las charlas, para disfrutar de la meditación. Es un poco como la ley del embudo, ¿eh? La ley del embudo que hace que tú le metes o sea, quieres introducir desde una garrafa a una botella, pues el agua o el vino que hay, y entonces es difícil que entre directamente desde la garrafa, que tiene pues mucha más anchura, a la botella, que es mucho más estrecha, de golpe difícilmente va a entrar, se va a derramar mucho afuera. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un embudo. Se pone un embudo que aunque no entre directamente, bueno, va dando vueltas ahí en el embudo y poco a poco va entrando afuera. Bueno, pues, como siempre os digo, los ejemplos son, pero ese es el principio de la paciencia divina. El roce hace el amor y nosotros necesitamos, ¿no? Pues el acostumbrarnos a estar con Dios. Os he puesto el ejemplo de los ejercicios espirituales que uno necesita, pues tener, desapegarse de las preocupaciones que tiene, acostumbrarse al silencio para estar con Dios, etcétera. Mientras tanto, pues igual el agua de la garrafa no entra directa a la botella, pero está en el embudo. Lo importante es que esté en el embudo y vaya dando vueltas y se entre a nosotros. El roce hace el amor. La revelación de Dios tiene que ser paulatina, no por Dios, sino por nosotros, porque Dios la podría hacer toda de un golpe. Pero nosotros necesitamos la ley de la gradualidad. La necesitamos. Para ir creciendo, para ir madurando, para ir purificándonos, porque tenemos la ley del crecimiento humano inscrita, ¿no?, en nuestra naturaleza. Bien, y por último hemos dejado sin comentar el punto 1953, al que brevemente también se nos remite para completar esta explicación. Allí decía: la ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Jesucristo es en persona el camino de la perfección. Es el fin de la ley, porque sólo Él enseña y da la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo creyente. Es decir, después de haber hablado de el crecimiento progresivo de la revelación, al final terminamos hablando de Jesucristo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por Él se hizo todo cuanto se ha hecho y además vamos caminando hacia Él. Somos cristocéntricos. Al final todo tiene como culmen a Jesucristo, plenitud del hombre, plenitud de la creación. A Él le llamamos Rey del universo, Rey del cielo y de la tierra. Creo que es muy hermoso que invoquemos a Jesucristo como la plenitud de la revelación. Acordaros también de ese pasaje impresionante del Apocalipsis en el que se hablaba de que el libro de la vida estaba cerrado y San Juan, en aquella visión que tuvo, lloraba porque no se había encontrado a nadie capaz de abrir el libro de la vida. Y él lloraba hasta que de repente vio un cordero degollado que se acercaba, imagen de Jesucristo. Y él fue capaz de abrir el libro de la vida en el que por la gracia y por la sangre de Cristo está escrito nuestro nombre. Cristo, pues, plenitud de la revelación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.